en la vasta y sombría crónica de los pueblos nórdicos, donde la historia se mezcla con la leyenda y los ecos del acero parecen sobrevivir al tiempo. Surge una figura singular, desconcertante y temida y respetada, por igual en su nombre, fue Ivar Haginarsson, pero la posteridad lo llamó Ivar the Boneless, Ivar el Deshuesado, un título que en apariencia evocaba fragilidad, pero que terminó convirtiéndose en un símbolo de terror estratégico, de voluntad indoblegable y de una mente tan afilada como las hojas que empuñaban sus guerreros. En este relato, exploraremos al hombre detrás del mito, al estratega que desafió su propio cuerpo para dominar naciones enteras, y al líder que marcó para siempre la historia de los vikingos. Las sagas narran que Ivar nació de una maldición. Su madre, Oslaug, hija de Sigurd el Matadragones, había advertido a Ragnar que debían esperar 3 noches antes de unirse si querían que su futuro hijo naciera fuerte. Pero Ragnar, impulsado por el deseo, ignoró la advertencia. Cuando Ivar llegó al mundo, su debilidad era evidente en sus piernas, eran inútiles, frágiles, incapaces de sostener su peso. Algunos dijeron que no viviría mucho, otros creyeron que la maldición de su madre lo acompañaría toda la vida. Pero en aquellas tierras donde los dioses exigían fuerza física, Ivar demostraría que su poder no residía en sus huesos, sino en su mente. Desde pequeño, fue diferente de sus hermanos. Mientras Bjorn y Hobitserd aprendían a blandir la espada y remar los enormes drakkar, Ivar observaba. Su mirada azul penetrante absorbía los patrones del mundo, los movimientos humanos, los puntos débiles en las defensas, las rutas de comercio, los comportamientos de sus enemigos. Era incapaz de caminar, pero su intelecto corría más lejos que cualquier explorador. Su discapacidad se convirtió en un arma inesperada, mientras otros subestimaban su cuerpo. Él estudiaba los errores ajenos con precisión quirúrgica. Las sagas relatan que Ivar desarrolló un método de movilidad único. En ocasiones, era transportado en escudos o sobre los hombros de sus hombres más leales. En otras, reptaba sobre el suelo con una velocidad sorprendente, como si fuera un depredador dispuesto a atacar. Esta imagen aterradora de un comandante que avanzaba sin piernas, pero con una voluntad feroz, inspiró miedo incluso entre sus propios aliados. En la guerra, el miedo es un arma tan poderosa como el filo más afilado. Tras la muerte de Ragnar Lothbrok en una fosa de serpientes, Ivar se transformó por completo. El dolor se convirtió en fuego. El fuego se convirtió en estrategia. Y la estrategia se convirtió en venganza. Fue él quien unió a los reyes y jarls dispersos para formar el gran ejército pagano, la mayor fuerza militar vikinga jamás reunida. No lo hizo mediante carisma, ni mediante promesas de gloria. Lo hizo con planificación. Él sabía exactamente a dónde debían ir, qué fortalezas debían tomar y cómo lograr que los reinos cristianos se quebraran bajo su avance. Donde sus hermanos veían objetivos, él veía sistemas. Donde otros veían muros, él veía grietas. Las crónicas inglesas quedaron marcadas por su llegada. Ivar no atacó como un berserker descontrolado. Él sitió ciudades, cortó suministros, obligó a los reyes a negociar para luego romper tratados en el momento más conveniente. Sabía elegir cuándo atacar con brutalidad y cuándo dejar que el miedo hiciera el trabajo por él. Su reputación crecía más rápido que su ejército. Aldeas enteras se rendían solo al ver los estandartes del gran ejército acercarse. Para muchos, Ivar era más un espíritu que un hombre, un estratega sin debilidad, un comandante sin límites. Una de sus hazañas más comentadas fue la toma de York Ann, mientras otros guerreros habrían lanzado un ataque frontal suicida. Ivar fingió retirada, atrajo a los anglosajones hacia un terreno desfavorable y, cuando estuvieron desordenados, lanzó un contraataque devastador. No necesitaba correr ni levantar una espada. Necesitaba que sus hombres ejecutaran un plan perfecto. Y así fue. York cayó, y con ella la resistencia inglesa comenzó a fracturarse. Pero lo que realmente diferenciaba a Ivar de otros líderes vikingos era su habilidad para pensar a largo plazo. Sus campañas no solo buscaban saqueos, buscaban establecer presencia, crear aliados, manipular rivalidades y posicionar a sus fuerzas en lugares estratégicos. Fue, en cierto modo, uno de los primeros ingenieros políticos del mundo nórdico. A través de acuerdos, matrimonios y amenazas veladas,
expandió el dominio vikingo sin necesidad de derramar más sangre de la necesaria, así como tampoco dudó en derramarla cuando lo consideró inevitable. Su reinado en Irlanda y sus alianzas con reyes locales muestran un lado más calculador que brutal. Ivar no era solo un guerrero, era un gobernante, uno que entendía cómo manejar tributos, rutas comerciales y administración territorial. Su control sobre Dublín marcó una época en la que los vikingos dejaron de ser simples invasores para convertirse en parte del tejido político de las Islas Británicas. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía el mito. Algunos afirmaban que era inmortal, otros decían que su falta de huesos era en realidad un don divino, una señal de los dioses que lo habían creado diferente para que fuera más grande que los demás. En las sagas, su muerte es un misterio. Algunos dicen que murió plácidamente, otros que cayó en batalla, y otros incluso lo presentan como una criatura sobrenatural cuyo final no pudo ser contado por manos humanas. Lo innegable es que su legado perduró. Donde otros líderes vikingos fueron recordados por su fuerza física, Ivar lo fue por su mente, por demostrar que el poder no siempre está en el músculo, sino en la estrategia, por desafiar la noción misma de debilidad, por armar ejércitos desde un cuerpo que no podía sostenerse de pie. Ivar el Deshuesado no fue un líder perfecto, fue cruel, despiadado, manipulador y en ocasiones imparable, hasta el extremo de la destrucción. Pero fue también una figura única en la historia de los pueblos nórdicos, un estratega sin igual, un comandante temido, un arquitecto de guerras que transformó la manera en que los vikingos conquistaban el mundo. Su vida es un testimonio de que la grandeza adopta muchas formas, incluso aquellas que al principio parecen una maldición. Y así cuando las crónicas medievales hablan del líder cojo, que puso de rodillas a reyes enteros, del guerrero incapaz de caminar que movió ejércitos como piezas de ajedrez, y del hijo de Ragnar, que heredó no los huesos, sino la determinación implacable. De su linaje todas coinciden en una verdad que se repite 1000 años después. Ivar the Boneless no fue un hombre común, fue un estratega imparable, una leyenda que desafió su destino y venció